Dice Olivero Pérez Tobilla. Estás equivocado, Santi. El apóstol Pablo llegó a Roma y convocó a los principales judíos y nunca estuvo Pedro. El planteo de esta persona a Santiago no es malo, pero yo creo que hubiera sido aún mejor si la propuesta hubiera sido que no tenemos evidencia de que Pedro haya sido obispo de Roma. Porque aquí, mis hermanos, el problema de fondo no es si Pedro estuvo en Roma. Ese no es el problema de fondo. Yo sé que muchas veces los católicos romanos, este es el tema que quieren debatir, pero ese, mis hermanos, no es tema de debate. Incluso si nosotros le concediéramos que Pedro estuvo en Roma, el tema de debate no es ese, porque los dogmas papales no descansan, mis hermanos, sobre el hecho de si Pedro estuvo o no en Roma. Eso no es relevante para los dogmas papales en última instancia. Lo relevante para los dogmas papales y lo que está vinculado a la figura de Pedro es si Pedro fue el máximo líder o el obispo de la iglesia en Roma. Ese, mis hermanos, es el tema de debate. Ese es el punto central del debate. Y alguien con la experiencia de Santiago no solamente debería saberlo, sino que debería ser muy capaz de señalar este punto aquí a esta persona que le está comentando. Entonces, mis hermanos, vean cómo reacciona Santiago ante la afirmación que acaba de hacer la otra persona. Escuchen. Uno, no sabemos si no estuvo Pedro en Roma particularmente porque... No sabemos si estuvo Pedro en Roma particularmente. Claro, y tampoco sabemos si el apóstol Pablo hizo alguno de sus viajes misioneros montado en una cabra de color verde y de dos cabezas, ¿verdad? Tampoco sabemos eso. Tampoco sabemos si el apóstol Pedro, mis hermanos, hizo 7 viajes misioneros. Tampoco sabemos si el apóstol Juan fue el primer astronauta. Yo sé que estoy haciendo una reducción al absurdo, mis hermanos, bastante extravagante, pero es que nosotros no partimos de posibilidades. Cuando vamos a hacer doctrina, cuando vamos a hacer teología, cuando se va a hacer un dogma, no se parte de posibilidades. Y si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, Santiago está partiendo de una posibilidad en su argumentación y esto es un problema. Cuando uno va a argumentar, mis hermanos, no parte simplemente de posibilidades, sino de los hechos, de la evidencia, de algo concreto. Aquí Santiago pretende justificarse, mis hermanos, y lo primero que va a hacer es caer en una falacia llamada elusión de la carga de la prueba. Sigamos escuchándolo para que vean lo que estoy diciendo. El libro de los Hechos, número 1, como cualquier documento histórico, no pretende registrar cada detalle de lo ocurrido en un determinado momento. No, simplemente pretende describir lo que para el autor es en ese momento importante a causa del objetivo de lo escrito. Entonces, número 1. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Vean esto, mis hermanos, a las conclusiones que está llegando Santiago. Esta es una falacia de la ilusión de la carga de la prueba. ¿Por qué, mis hermanos? Porque como católico romano, Santi tiene la carga de la prueba. La carga de la prueba en esta ocasión pesa sobre su persona. Porque no somos los protestantes, mis hermanos, los que tenemos la carga de la prueba. Miren, no somos los protestantes los que hemos afirmado dogmáticamente ciertas enseñanzas en relación al apóstol Pedro. No somos los protestantes los que hemos declarado, los que hemos afirmado y hemos creado doctrinas, enseñanzas, dogmas en torno a si Pedro estuvo en Roma y fue, y esto ser más preciso, fue obispo o fue el máximo líder en la comunidad cristiana de Roma. No somos nosotros los que hemos afirmado semejante cosa. Eso lo hace el catolicismo romano, eso lo hace Santiago como católico romano. Entonces, sobre él pesa la carga de la prueba. Aquí Santiago, con la experiencia que tiene, tenía que haber pasado a proveer evidencia de que efectivamente el apóstol Pedro sí fue el primer obispo de Roma, que el apóstol Pedro sí fue, mis hermanos, el máximo líder de la comunidad cristiana en Roma. Pero ¿qué creen, mis hermanos? No existe tal evidencia. No existe. No existe, mis hermanos, ninguna evidencia de que Pedro haya estado en Roma ejerciendo su obispado. No existe, mis hermanos, ninguna evidencia de que Pedro haya sido el máximo líder de la iglesia o de la comunidad cristiana en Roma. No existe dicha evidencia. Por eso es que Santiago no la va a brindar, ni ahora ni en ningún video, porque no existe tal evidencia, mis hermanos, ni en la escritura, ni en la patrística temprana, ni en los primeros escritos de los padres de la iglesia, al menos de los 3 primeros siglos. No existe tal cosa, sino que se da todo un desarrollo teológico tardío, mis hermanos, en relación a esta postura de
que luego asumió la Iglesia Católica Romana, la desarrolló y llegó a establecer todos los dogmas que conocemos relacionados a la persona de Pedro, como la infalibilidad papal, la supremacía del Papa, la jurisdicción del Papa, etcétera, etcétera. Entonces, mis hermanos, aquí Santiago está partiendo de una falacia conocida como ilusión de la carga de la prueba. La carga de la prueba no pesa sobre el protestante. Nosotros no hemos hecho esas afirmaciones, nosotros no hemos hecho vinculante la figura de Pedro, mis hermanos, a esos dogmas que tiene el catolicismo romano establecido. Por lo tanto, la carga de la prueba pesa sobre el católico romano, no sobre el protestante. Así que Santiago no puede eludir la carga de la prueba. Él tiene que presentar, como buen católico romano, evidencia que avale el hecho de que Pedro fue obispo en Roma, no de simplemente si estuvo en Roma. Ese no es el punto de debate, ese no es el punto de discusión. Lo que Santiago debe hacer es proveer evidencia de que efectivamente Pedro fue el primer obispo de Roma, o que Pedro fue el máximo líder de la cristiandad, de la comunidad cristiana en Roma. Otra falacia, mis hermanos, que yo detecto que está llevando a cabo aquí Santiago, es también una falacia de petición de principio. Porque él está asumiendo, mis hermanos, en la conclusión lo que debería, mis hermanos, demostrar en la premisa. Fíjense, mis hermanos, que Santiago está partiendo de una posibilidad, no de un hecho, no de una realidad. Y esto es un problema, mis hermanos, en la argumentación. Aquí Santiago parte de una posibilidad y la presenta o la asume, mis hermanos, como una realidad. Él habla de que posiblemente, no es una realidad, no tiene evidencia para respaldar lo que va a decir, pero parte de esa posibilidad. Es posible que Pedro no estuviera en Roma porque estuviera haciendo otro viaje, estuviera supervisando otra iglesia cuando Pablo llegó a Roma. Pero, mis hermanos, termina concluyendo, luego si ustedes continúan viendo el video y luego si ustedes ven los demás videos que hace Santiago respecto al tema, él termina concluyendo, mis hermanos, que Pedro fue el primer obispo en Roma, que Pedro es el primer papa. Pero ¿cómo llegas hasta ahí? Estás haciendo un salto lógico inmenso. Estás cayendo en una falacia de petición de principio. Tú estás asumiendo lo que deberías demostrar. Tú estás asumiendo lo que deberías demostrar con evidencia. Y eso, mis hermanos, es una falacia de petición de principio. Esto, mis hermanos, es muy recurrente en la apologética católica romana. Ustedes se van a dar cuenta que una y otra vez los católicos romanos caen en este problema. Una y otra vez recurren a una falacia de petición de principio. Y en vez de probar las premisas, mis hermanos, las asumen en las conclusiones. Y esto es un error muy grave de argumentación. También, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, Santiago, si ustedes continúan viendo el video y me apretaron un poquito, por así decirlo, yo diría también que Santiago está cayendo en una falacia non sequitur. El pensamiento no se sigue. El hecho de que incluso le concediéramos que Pedro estuvo en Roma, de ahí, mis hermanos, no se deduce obligatoriamente o necesariamente que haya sido el primer obispo en Roma. De ahí no se deduce esto.